Bienvenidos a otro capítulo de Hot Takes and Nice Packs. Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos invitado a Marín. Un episodio más, bien vestidos. Ahorita está jugando OK City contra San Antonio. Partidazo. Como ya saben, tenemos aquí los mejores takes, las mejores opiniones, la única verdad absoluta de todos del deporte que hay, de la NBA. Les traemos noticias de la liga, les traemos noticias de lo que está pasando y sobre todo unos temas bien calientes, más que SGA con el OK City. Bienvenidos, Pablo, adelante. Pues como siempre, un gustazo platicar contigo, Guti, y hola Marín. Este, pues sí, digo, que de todas las conocidos, pues obviamente aquí Marín, con las personas con las que más tiempo he tenido jugando en contra, yo creo que como desde tercero o cuarto de primaria hemos estado jugando con y en contra desde México, desde el México, estuve en la 20 de noviembre, en la Poli. En el Cetis, con Tijuana, con Baja, este, Año con débil, año Búfalos, fuerte, con Polimex. las Huertas, güey, con todo, ¿verdad? Este, y pues sí, también de esos amigos con los que siempre horas y horas y horas, como diría Fer, hablan de exactamente lo mismo cada que se ven. Y así será por los siglos de los Claro, siglos. Y ni modo, así es. Pues es Marín, parte si del quieres contrato. dar un pequeño intro de qué has jugado, por qué has sido siempre tan malo y por qué eres el segundo mejor número 14 de Tijuana de la categoría 95. Pues, José Luis Marín, mucho gusto. Eh, Seleccionado estatal 3 veces, campeón estatal 8 veces, tercer lugar nacional 2007, al padre no biológico del Pablo desde cuarto de primaria, orgullosamente porque lo he visto crecer. Entonces uno siempre se emociona cuando ve a sus hijos. Pablo, ahorita no me vas a dejar mentir. No, cada vez que logran algo, uno les aplaude, como tus primeros tiros libres en el estatal. Siempre Libres, es un... Sí, porque fue fue uno, uno, uno de fue dos, uno. uno de dos, sí, no, pero el orgullo sigue estando ahí. Eh, Jugando básquet prácticamente toda mi vida, a excepción de este último año, que pues ya por la edad y las lesiones ya no permiten a uno el desempeño que antes tenía. Pero sí, prácticamente desde que tengo memoria, mi papá, entrenador de básquetbol, me inculca el amor a este deporte y creo que muchas de mis perspectivas y cómo veo el juego, creo que vienen de ahí también. Este, con el palo ya lo dijo, conociéndonos desde, sí, tercero, cuarto de primaria en las canchas del Instituto México en el Champañat. Y primera vez que compartimos equipo fue precisamente en el estatal Mm, 2006, Siete, siete. pero el estatal fue en el 2006. La No, Olimpiada bueno, Nacional porque de ese fue año fue en al el principio 2007. del año Ajá, escolar, cierto. sí. Y desde entonces, prácticamente, digo, llegó al equipo, se lo pasó diciendo idioteces, él junto con Hasta la el... fecha. Lo de Brandon. Ajá, él junto con Brandon, shout out al Brandon Pérez. Y desde entonces creo que nos hicimos bastante buenos amigos y eso le añadía un poco más de sabor a los juegos en contra, ¿no? Siempre tirándonos caca entre nosotros, tirando caca a los papás en el público. Creo que esa falta de respeto era la mayor señal de respeto que nos podíamos ofrecer. Y bueno, ya en la universidad, pues cada quien por su rumbo, yo dejé de jugar competitivo y me dediqué a cascarear nada más torneos locales. eh, y creo que ese es como un buen resumen de mi recorrido por el básquet hasta ahora.
Sí, pues todos esos matchups eran unos 3 4 juegos al año donde nos tocaba jugar en contra, a veces digo, nos tocaba cuando nos tocaba jugar municipal, y bueno, estatales, regionales, nacionales, de lo que fuera, pues ya eran en equipo, pero pues mientras, ¿no? Era siempre en contra, ¿no? Y pues siempre, hasta que llegamos al segundo o tercer año de la prepa, me tocaba perder todos y cada uno de esos partidos contra la 20, contra la Poli, contra el 758. Nunca les gané hasta el último año de la prepa, que ahí sí fue como el año más exitoso que tuvimos de ahí en los jueguitos sobre todo los dentro de Tijuana. Pero sí, lo que tú dices de jugar en contra de la falta de respeto de que dices que es la mayor muestra de respeto. Todos esos codazos, rodillazos, empujones, jalones que nunca dabas con nadie, todos esos los recibimos entre nosotros. Tú y tu Este, carnal, de hecho, le debo una disculpa al Bernie, porque también en esos juegos eh, me di cuenta que era muy fácil hacerlo enojar, ah, y entonces a veces ese era el plan. Pero sí, Bernie, una disculpa también. sí, pues sí, digo, siempre se hace todo, digo, no hay que decir, todos hemos aprovechado ese hacer enojar a otra persona, nada más con tal de que sacarlo del juego y pues es fácil y te divierte, y en ese momento suena como un gran plan. Este, pues digo, claramente Oklahoma City, tu equipo, cuéntanos cómo diste a irle a, pues en su momento, Sonics, luego Oklahoma City. ¿Cómo llegaste a la conclusión? Vamos a irle a este equipo tan terrible. Pues fueron varias circunstancias, pero creo que lo primero tiene que ver con el uniforme que tenía la primaria en la que iba, 20 de noviembre. Era un rip-off total del uniforme de los Supersonics. Eh, y recuerdo de niño haber visto, tener recuerdo de ver jugar a Gary Payton, ver highlights de Ray Allen, ¿no? Jugadores increíbles a mi parecer. Y de niño, pues lo único que lograba ver en televisión de repente era lo que pasaban en NBC, los marquee matchups, que en ese entonces siempre eran los Lakers contra San Antonio, por ejemplo. Y los pocos que logré ver de Seattle me gustaban mucho. Pero yo debo decirlo, yo era fan de Kobe. Kobe creciendo en el tripit con, Exacto. con Shaq. eh, yo tenía el jersey de Kobe. Mi mamá muy fan de los Lakers, mi mamá es fan de los equipos que ganan. Y entonces era fan de Kobe y de los Lakers. Entonces, no decía que era fan de los Lakers, pero sí fan de Kobe. Y ya cuando otra vez comienzo a encontrar mi fanatismo por la NBA otra vez, fue el último año de Seattle, que en ese momento pues tenían con su jugador más nuevo, Kevin Durant. Siguiente año es cuando se mueve en Oklahoma, llega Russell Westbrook. Siguiente año llega James Harden. Y al siguiente año creo que es cuando ya llegan a playoffs por primera vez, que pierden en primera ronda contra los Lakers, creo que en 6 juegos. Pero desde entonces me gustaba mucho la manera en que jugaban, ver a Kevin Durant tirar por encima de todos desde el ala y que nadie pudiera hacer nada, simplemente rezar para que fallara. Me empezó a llamar mucho la atención tanto el equipo como los jugadores de manera individual. Y entonces ahí es cuando digo, ok, este equipo, pues realmente lo vi crecer, lo vi llegar desde cero, básicamente, empezar y construir ese equipo. Eh, Westbrook, un jugador súper espectacular, con highlights todos.
todos los juegos con sus dunks impresionantes, corriendo todo el tiempo que estuviera dentro de la cancha. Y James Harden, que jamás pensé que iba a ser lo que llegó a ser, pero claramente un jugador muy talentoso. Y entonces en ese momento también pensé que era cuestión de tiempo para que ese equipo ganara, ¿no? Creo que todos en algún momento lo pensamos, ese equipo va a ganar mínimo uno, y pues no, Se fue ese cierto tiempo. pero, ajá, el famoso trade por Kevin Martin fue el inicio del fin, y incluso teniendo temporadas buenas, siempre ocurría una lesión o un momento clave en su contra, que es algo que siempre platico con el Pablo también, momentos históricos de la liga, highlights históricos, siempre es en contra de Oklahoma. El tiro de Curry, el wave de Dame, el trade de James Harden, ¿no? Tener 3 MVPs y no ganar. Cuando cancelan la temporada por COVID, fue en el juego contra Oklahoma, ¿no? El récord de puntos de LeBron contra Oklahoma, ¿no? Como todos estos momentos históricos siempre son en contra de mi equipo, y lo único que le faltaba era un campeonato que se logró el año pasado, y qué bueno porque ahí vienen los Spurs y nadie va a ganar nada mientras Wemby esté sano, pero sí es Mientras mi Wendy decida, historia. hoy voy a jugar. No, tuve la fortuna de ir a verlos en la NBA Cup. Es un animal, es impresionante. O sea, yo estaba hasta arriba en los 300 y sentí que podía extender mi mano y tocar a Wemby. Así la cabeza de... Ajá, no, Que es algo probablemente si impresionante él, de ver. si él extendía la mano, sí te saludaba. Sí, yo creo que no quiso. Es muy, muy mamón. Le agarró odio a Oklahoma, que me parece muy chistoso, pero No odia a Oklahoma, güey, odia a Chet. A Chet, sí. Es que ya, por esas ya comparaciones se de, transgiversó un poco y ahora ya es con Oklahoma. pues, por adición, pero Sí. normalmente era de que, güey, a ese vato lo voy a destruir porque decían que era mejor que yo y lo quiero destruir, o sea, y cada que puede, siempre lo tapa, siempre le hace algo en contra al pobre Chet, güey, que ni culpa Este tiene la... juego, ¿no viste cómo empezó? Este último juego. Es el de hoy, no lo vi. Vas a ver los highlights. La primera ofensiva literalmente es un 1 contra 1, hombro al pecho y la clave encima de él. O sea, es, es un odio ya muy duro que le trae desde del FIBA U19, creo que fue, Sí, que me le lo dieron el andamos MVP a Chet, pero sí es algo impresionante, Wemby, Que ahora no son de la edad, ¿no? O sea, Wemby es menor que Chet, o si son de la edad. por un año creo. Creo que sí, es como una generación, pero son más o menos meses de diferencia. Porque sí, bueno, sí, Wemby es en 2004. Qué Verga, feo leer eso, 4, ¿no? O güey. sea, 2004 le llevo 10 años. Y Chet 2002. Son técnicamente 2 años, 1 año y medio, dependiendo de las fechas. Pero ahí te da un punto más a por qué lo impresionante. Si estás hablando que fue un mundial o un torneo Conferencia, ¿no? sub-19, y pues imagino que es el año de Chet, porque es el que dirige, que es mayor. Y tienes a Wemby 2 años menor ahí también, creo que sí es un poquito de... Es impresionante, o sea, estar en una selección arriba, no hay bronca. 2 años arriba, híjole, impresionante. Sí, la neta es que lo que ha hecho Wembanyama, que empezó haciendo, no, pues es el vato que nada más está bien alto. Espérate, no, si juega bien. Espérate, no, si lo van a draftear alto. Espérate, no, si sabe botar, si sabe tirar, si sabe defender, si sabe no sé qué. Sí agarró peso. Ahora sabe postear. Y luego con lo que decíamos, man, en el primer partido que fue contra Dallas, que Dallas en papel tenía la mejor posibilidad de poder defender a Wemby porque tenía a Lively, a Gafford y a Anthony Davis. Y a los tres los despedazó como si fueran niños chiquitos, güey. Sí. Yo me acuerdo de ese partido a la mitad, Wemby llevaba como 24 puntos.
iba perdiendo Dallas como por 30. Fue de que a la bestia. ¿Qué va a pasar ahí con San Antonio? O sea, es un equipo bien interesante porque tiene muchas piezas muy buenas, muy versátiles y muy jóvenes. O sea, de los importantes, creo que Aaron Fox es el más grande. Y Aaron Fox, no, ¿qué tiene? 28, 29 a lo mejor. Creo que Sí, 29. sí, más o menos. Y la mancha no es nada. Y que el otro, bueno, Harrison Barnes, la neta, pues no importa mucho. Y tampoco está tan grande, de que máximo tiene 31, 32 a lo mucho. 28 de Aaron Fox 28. y de Harrison Barnes 33, jovenazo, un niño, Un niño, pero va a ir a la prepa. un chiquillo, sí, no, hombre, Pero lo que es apenas en su Stephon pick. Castle, Devin Vassell, ay, ¿cómo se llama? El Bryce, que se pintaba los pelos y tiraba con una sola mano, el tiro Sohan. libre. Sohan, Jeremy Sohan. Jeremy Sohan, Wembanyama, fíjate, o sea, sí, hasta el menso de Luke Cornett está jugando bien perro, güey, o sea, ¿qué está pasando ahí? Crack, Yo recién desde la cuna. platicaba con un amigo, el blueprint de Oklahoma en la temporada pasada, de jugadores que pueden hacer lecturas ofensivas rápidas, Ujú, los Spurs lo llevaron al siguiente al nivel, extremo. al triple, porque, digo, para mí uno de los méritos de Oklahoma la temporada pasada fue que lograron eso con jugadores que en el draft fueron de segunda ronda o no fueron drafteados, ¿no? Como Aaron Wiggins, creo que fue el 55. Jalen Williams, el asiático, este, fue el pick número 30, creo. Segunda ronda. Jalen Williams, J-Dub, él fue el pick número 10. Cason Wallace el 10. Y Chet fue el más alto, con el 2. Pero los Spurs tienen aún mejor Chet, que es Wemby, con el número 1. Stephon Castle fue el pick número 4. Devin Vassell fue el Desde el pick. 2 o 3. Ajá. De'Aaron Fox no lo cuento porque no lo draftearon ellos, pero en su draft fue también que el número 4. Sí, O sea, son equipos que realmente tienen mucho talento, pero con estas características de juego capaces de atacar desde la pintura, desde el tiro de media, desde el tiro de tres y hacer lecturas rápidas. Y teniendo a Wemby como ancla defensiva, para mí creo que los Spurs, su único problema ahorita es lo que padeció Oklahoma hace 2 años, que están jóvenes y no han estado tan constantes en su juego. Y a lo que pesar de eso, padeció Oklahoma hace 2 van años fue segundo. PJ Washington. Morros, morros. PJ Perdieron solos. PJ Washington los hizo sus hijos. PJ Washington es el eterno papá de Oklahoma. Y qué bueno, o sea, la verdad estoy muy feliz por el anillo que ganaron ese año, güey. Este, Siento que muy merecido, ¿no? No, bueno, pues cuelguen el banner, güey, de que le ganaron a Oklahoma, güey. Está bien, eso es suficiente. Me ganó un jersey. Y te sudó. Ya, Chile. Bueno, Creo que es la serie más pareja que he visto. Creo que la diferencia de puntos, creo que quedó en ceros. Este, y se acabó en el juego 6 en tiros libres. O sea, creo que sí, de esa diferencia realmente que ya creo no que importaba. Ujú. Wow, creo que sí, o sea, ya vi que aquí está un poquito caliente el tema de esa rivalidad. Es Efectivamente, creo que que ya se hizo. lo peor de todo, güey, es que esto está desde el 2011, güey, cuando Dallas ganó el campeonato, güey. Obviamente pasó por Oklahoma, por ese Oklahoma joven. Y nos tocó ver hasta un partido ahí en Las Vegas, ¿no? No me acuerdo. Después de ver el dunk de Shabazz Muhammad Después de ver sobre el nuestro doble de Chaval compatriota, Mojón. se me olvidó todo, la verdad.
Se borró toda mi memoria del viaje y nada más tengo el don de Shabazz Muhammad en la cara del bici. Bueno, para que se den cuenta que aquí en este podcast no hablamos solamente con datos inventados, o no hablamos de experiencia de sillón, sino aquí tenemos a dos personas que jugaron frente a un campeón de la NBA, Shabazz Muhammad, ¿verdad? El que estaba quedó campeón con Miami, si no me equivoco. Entró En la con banca. Timberwolves, pero eventualmente jugó en Miami, según yo. Sí, y según yo fue uno de los equipos campeones de rellenito, pero es Campeón. más, exactamente. Yo, ¿Quién, yo no quién es el soy quien, tricampeón de que estuvo con Golden State Patrick y McCaw. Toronto? Patrick McCaw. Patrick 3 McCaw. anillos. El vato, 3 años en la liga, 3 anillos, güey, y desapareció de la faz de la tierra. Pues ya qué más le queda por lograr, ¿sabes? Ya. Sí, ya. Ni Jordan. Pero entonces quiero que la gente sepa que aquí tenemos opiniones objetivas y de expertos que jugaron con campeones del NBA. Aquí no cualquiera. Ni Cavi Sport, ni Televisa Deport, nadie de ningún otro podcast deportivo ha jugado contra campeones. Es más, ni Kendrick, ni los que tienen a Kendrick Perkins. Bueno, él sí ganó. Pero aquí somos pura gente conocedora. Justamente por ejemplo, si te pudiera decir, tienes a Loki City, ¿tú quisieras que se hubieran quedado el Big Three, o sea, que le hubieran dado la continuidad, aunque eso significara sacrificar este futuro que tienes ahorita? Eh, no, porque Era muy buena. finalmente creo que nunca te puedes asegurar un campeonato, independientemente del equipo más grande que tengas. Digo, no nos vayamos tan lejos. Golden State, con el mejor récord de la temporada regular, no ganó el campeonato ese año. Estuvieron en un juego, pero no ganaron. Es que les llegó Eh, les llegó la llamada de Las Vegas. y si le En una hubieran ocasión, llamado fíjate. Oklahoma también, ¿no? Y así hay varios ejemplos. El Miami Heat Efectivamente. con LeBron, Wade y Bosch, que no iban a ganar 4, 5, 6, 7, se quedaron En con dos. dos, ¿no? Gracias a los Spurs. Entonces sí creo que en su momento, claro que me hubiera gustado mantener ese mismo equipo y hubieran tenido una posibilidad muy alta, pero una posibilidad muy alta no es llevarse el campeonato. Y al menos ahorita ya ganaron uno. De momento creo que siguen siendo los favoritos hasta que los eliminen, pero creo que no cambiaría. Simplemente por el mero hecho de que ganaron el año pasado, ya valió la pena como todo ese proceso que llevaron. Y ahora, aquí para los dos, una pregunta en cuanto a la narrativa, Shai. Desde el año pasado que ya ganó todo y que supuestamente es de los mejores en la historia y bla, bla, bla. Si este año OK City repite y se lleva todo, lo mete en la conversación de un top 5 point guards toda la historia, entra en la conversación de los mejores en toda la historia, ¿qué, ¿en qué le afecta a Shai ganarlo todo back to back? Es una situación bien rara, güey, con este vato. Porque siento que quiera o no, si el marketing alrededor de un jugador afecta un chorro a cómo lo siguen viendo en el futuro por su legado. Y tiene un chingo de caca encima, güey. A veces exagerada, a veces no, pero por talento el vato es una bestia. Y siempre lo hemos dicho, tú y yo, Guti. ¿Nos caga verlo jugar? Sí. ¿Está bien, cabrón? Sí. Top 5 point guards se me hace poco difícil todavía. Creo que necesita terminar su carrera, con el mismo nivel, sin bajar el, el, el pie del pedal, porque igual, son 2 años. ¿Tiene rato siendo muy bueno? Sí. Tiene rato siendo considerado, o sea, considerado ya top 3, 2, lo que quieras de la NBA. Necesita tener esa consistencia. Necesita tener todavía necesita un poquito más de consistencia. Que puede lograrlo,
Yo creo que sí puedes meterlo en un top 10, top 15, un top 15 fácil, Como Kobe, claro que sí. histórico. O sea, no, top 15 point guard, por ejemplo. Histórico, Sí, sí, ahorita sí. lo puedes meter sin problemas. Depende de cómo termine el año y cómo termine su carrera, lo puedes intentar meter en un top 10, pero siento que todavía le falta mucho, no está tan grande. ¿Cuántos años tienes tú, Marín? Todavía no llega a los 30. 27, creo. Sí, no, todavía le falta un chingo. Y si mantiene estos 5 o 6 años, pues digo, por mucho que lo odie, ¿cómo vas a negarlo? O sea, es lo mismo que me pasa con Kobe. Detesto al jugador. Nunca voy a negar su grandeza y su habilidad. San Kobe, por favor. Para ti es San Kobe. Y no. Entonces, sí es tan complicado ver todavía apenas en este punto llegarlo a ese nivel, pero el potencial existe. Pero falta que ejecute. O sea, depende de él. Para mí pasa más como por un tema de cómo es la NBA ahora en una cuestión de que ahora todo es positionless. Creo que antes había roles muy marcados sobre qué esperar de cada posición y creo que en eso hacía un poco más fácil el debate de qué es el top histórico de point guards, ¿no? Que siempre fue Stockton, Magic, este, cuando llega Curry, comienza un poco a difuminarse la situación porque, Es un shooting pues, guard. ajá, ¿no? Entonces, ¿qué consideras como point guard finalmente en este momento en la NBA? ¿Qué es para ti el point guard? El que organiza tu ofensiva, el que inicia, el que recibe la pelota después del saque, el que tiene más asistencias, el que tiene la pelota la mayor parte del tiempo, porque entonces, otra vez, ajá, creo que comienza a hacerse un poco más complicado cómo encasillas a estos jugadores. Eh, y, por ejemplo, creo que quien tiene la mayor posesión de la pelota en su equipo sigue siendo Jokic por encima de Murray. Creo que todos dirían que Murray es el point guard de ese equipo. Ujú. Entonces, para mí pasa más como por un tema de cómo lo defines. Porque hablando estrictamente de lo que yo considero que es el rol de los point guards, de organizar tu ofensiva, de leer y mandar el juego, Entonces, ajá, creo que Shea no entra en eso. Finalmente creo que Shea es un anotador. ala, un scorer que puede pasar. No tiene la mejor visión tampoco, puede improvisar, pero creo que una de las grandes críticas a Shea es de que no es un muy buen pasador. Y lo ha ido trabajando los últimos 3, 4 años, pero al menos yo no lo pondría estrictamente como un point guard en un debate histórico. Ahora, quitando de lado lo de point guard, metiéndolo a algo histórico como tal, independientemente de la posición, creo que volver a ganar un campeonato, un MVP y un Finals MVP en back-to-back, o sea, y de la manera en lo que lo está haciendo, porque creo que en este momento si gana MVP sería unánime por la descalificación de Jokic, Pero lo buscan a de alguien que Giannis, Luka, ¿no? Y entonces creo que no hay como argumentos tan fuertes para votar por, no sé, por Cade, sin demeritar a Cade, ¿no? En este momento, por lo que ha estado haciendo Shea con Oklahoma y por donde está Oklahoma, ¿no? Creo que si llega a lograr eso, lo tienes que poner en el histórico. Creo que sí, ya comienza. Fácil debería de estar en el 15. No sé en qué número, pero ya no debería estar a consideración, simplemente porque es uno de los picks eh, más altos que se ha visto, específicamente en cuanto a accolades, ¿no? Pero ¿no Ahí crees que hay hablaste como de. diferencia en el accolade?
al decir eso de que, güey, pues es que es por descarte, el unánime. O sea, güey, Quizá, para mí pesa pero muchísimo diferente. O sea, de que lo va a tener, lo va a tener. Y en la historia se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar que no A había nosotros no, otro calificado para, o sea, sí, pero en general a la historia se le olvida ese pedo. Este, que se me haría una diferencia muy cabrona, por ejemplo, el MVP que no le dieron unánime a Shaq porque le faltaron creo que 1 o 2 votos. El MVP casi unánime que le dan a LeBron porque le LeBron faltó a uno LeBron. porque un güey votó por Carmelo, güey. A decir, pues gato, es 2 veces MVP seguidas unánime. Güey, pero ya es, el año pasado lo cuestionaron un putazo y el de este año la gente va a decir, porque no es hay más. MVP con asterisco porque no había otra opción. Entonces, Pero digo, podrían ponerle los asteriscos que quieran, pero sí, llega un Él como que momento ya en lo va a el tener. cual lo tienes que lograr, ¿sabes? ujú, Y, y finalmente es como por ejemplo ahorita que ya lleva 116 juegos de 20. seguidos con más de 20 puntos. O sea, que está a 14 de Wilt. ¿Cómo lo habrá, cómo lo haya logrado? No, igual, o sea, LeBron con su racha de 10 puntos, ¿cuántas veces entró teniendo 6 para Igual de mantenerla? apegado, idiota. No, es irrelevante. No, stat padding, no importa. Digo, Si le quieres quitar mérito, aunque sean juegos de que 20 puntos, 20 tiros libres, pues fueron 20 puntos. O sea, es lo que te sí, digo. Entiendo que odio verlo jugar, no me gusta para nada, creo que es horrible. De que tiene talento, güey. O sea, y nadie puede negarlo. ¿Será foul Vader? Sí, es foul Vader. Pero como quiera, muchos son fouls y cuenta. Su tiro de media distancia es increíble. Digas que es viola o no digas que es viola, la separación que hace cuando no pega, o cuando no hace viola, o cuando lo que quieras excusa ponerle, también lo hace. O sea, hay muchos que la mayoría de sus puntos no son cuestionables, por así decirlo. Entonces, no hay cómo demeritarlo. Simplemente a mí, por esa parte, me cuesta trabajo como aventarlo más arriba, que es lo que hablábamos en algún episodio, Guti y yo, de los superstars, de cómo yo decía que, ay, son de qué, 3. Y a lo mejor hay otros 2 escalando que ni siquiera tengo el argumento para decir que no, pero no los quiero decir. Y yo puse a Shai en ese espacio. Por pura opinión personal, ni siquiera es un argumento basquetbolístico racismo. válido. Porque los mejores tienen que ser Luka, Jokic, Austin Reeves. Pero no, sí, Ahora, y por ejemplo, ahorita tenía otra pregunta también al respecto de eso, que ya fue una me la ganaste tú, lo que fue el tema del asterisco en el MVP. La segunda pregunta era, bueno, ahorita ya se fue bueno, puede ser back to back, pero también creo que te iba a preguntar, algo más te iba a preguntar sobre el OK City. Ahorita desarrollo algo similar. Si ya hablamos que, por ejemplo, no cambiarías el core que tienes ahorita, ¿en qué punto el éxito de este equipo es circunstancial? Porque, por ejemplo, temporada pasada también eh, ganaron. Obviamente ganar es ganar, sea por un punto, sea por 1000 puntos. Pero este año el tipo de criterio, el tipo de la evidencia que está marcando en cuanto al poder ofensivo, siendo tratando de ser lo más como objetivos posibles. ¿Cuál es tu postura con respecto a lo que se ha mostrado de que, por ejemplo, si hay un poquito de favoritismo, por así decirlo? Porque, ojo, lo hemos visto en todos lados, lo hemos visto con todos los equipos. El hate que hay ahorita es exagerado porque es el OK City o es es lo que le porque ha no te pasado va a a todos ganar. los equipos que están.
Yo creo que es un poco exagerado porque es el equipo que va ganando, es el que ganó el campeonato y es el que hasta hace 2 semanas antes de enfrentarse a los Spurs iba con el pace para el récord histórico. E independientemente de cómo se esté logrando, siempre va a haber una narrativa en contra. Siempre van a querer justificar el por qué van ganando o van a querer demeritar el cómo están ganando, ¿no? Y ahorita con Oklahoma es el tema de la defensa, del arbitraje, que cuando lo ves con la lupa y los números, eh, realmente no es del todo cierto. Pero eso ahorita podemos andar un poco más. Pero por ejemplo, cuando lo estaban dominando los Warriors, yo me acuerdo, decían que era un estilo de juego muy aburrido porque solo tiraban de tres. O sea, estaban diciendo de que no, es que este equipo es muy aburrido verlo para nada más ver a un solo vato que tira 15 veces de tres para ganar. No me gusta cómo jugar. Cuando ahorita ya es reconocido como uno de los equipos históricos de la NBA, ¿no? Y cuando estaban dominando los Spurs era un equipo muy aburrido, no tienen un superestrella, no tienen highlights, ¿no? Queremos ver a una estrella, ¿no? No tienen el star power que tenía los Lakers. Y cuando los Lakers estaban dominando con Kobe y con Shaq, era del favoritismo de los árbitros también, de que la liga les está haciendo los favores, ¿no? El escándalo contra Sacramento. Entonces siempre va a haber una narrativa en contra. Creo que eso es inevitable. Y sinceramente creo que es producto de que la NBA, yo creo que es la liga que más fans casuales tiene. En el sentido de que es un volumen muy alto de juegos, no es tan complicado de entender y los highlights pueden llegar a ser muy Me impresionantes, fantástico. pero siento que la gente se puede dejar llevar por eso nada más sin conocer realmente las complejidades del juego, ¿no? Que a lo mejor pueden no parecerle tan interesantes a las personas, pero luego se preguntan cómo es que un equipo con el rating ofensivo más grande de la historia va en cuarto lugar, ¿no? O sea, simple no entienden cómo está estructurado un juego, o hay veces que sacan su conocimiento, sus takes de que jugaron 2K, ¿no? Y en 2K se la doy a este mono que anota 55 puntos, ¿por qué no lo puede hacer En en el la vida juego. real? ¿No? Entonces, creo que es inevitable hasta cierto punto, eh, pero, ajá, creo que si me preguntas, para mí sí es exagerado y en muchos de los casos no es del todo cierto, ¿no? Claro que vas a poder encontrar ejemplos de lo que quieras si realmente buscas encontrarlos, ¿no? Ujú. Ya traes un sesgo y entonces, por ejemplo, si yo dijera, es que a mí no me gusta Luca porque es un cono que se la pasa quejándose. Nunca, o sea, si yo ya entro a los juegos con esa idea, aunque lo haga una sola vez de 10 posesiones, a mí ya me confirmó que se está quejando por un foul, que se quedó de ese lado de la cancha reclamando al árbitro y que no regresó a defender, ¿no? Aunque sea Sí, una sí. de 10. Entonces, para mí es, ajá, inevitable, pero creo que en general ya la gente va como muy sesgada buscando este tipo de cosas cuando ve los juegos. E incluso es gente que no ve los juegos, nada ve los highlights o estos clips que toman que acentúan una narrativa que ya existe. Totalmente de acuerdo. Sí, sí tengo un compa por ahí que jugando Play decía que Monta Ellis era el mejor y pues, Monta Ellis era tu papá, güey. Monta Ellis en el 2K13, 2K14 y 2K15 era invencible, güey. Gerald Green es el mejor jugador en la historia de la de liga. 2K. De la historia, no, de la Jeremy historia Lamb, del NBA, güey.
Jeremy Gerald Green. Lamb es el mejor tirador en la historia de la NBA. Porque en 2K no falla. No, y, Sí, y por no. ejemplo, aquí va la pregunta del millón. Marín, ¿qué tenemos que hacer para que cambies de equipo? Porque la neta, eso de que le vayas a OKC City no funciona. O sea, ve la luz, cambia, tu familia sufre. Mientras no sea Lakers. ¿Qué onda? Estamos del mismo lado, ¿qué pedo? No, o sea, sí tendría que pasar algo muy Que ju- grave. Ok, no te que preocupes, sí justamente pasa y no cambias. es lo que te N- iba a decir. El problema contigo es que eres o sea, eres de core. O sea, se puede ir todo tu equipo de ahorita, se puede ir Shai, se puede ir Chet, se puede ir J-Dub, te pueden traer a los Lakers del 2013, a los Mavs del 2000, ¿qué? Estos Mavs de ahorita, y tú vas a seguir siendo OKC City hasta Sí, digo, pan que se pasa respeta. más. pas- Digo, yo soy fan del equipo y no de los jugadores. Entonces, quiero que gane Oklahoma. O sea, si a Shea no le dan el MVP, pasa nada. Si no vuelve a ganar, si no le vuelven a dar ningún All NBA, no pasa nada. Pero si gana el Mientras gane OKC campeonato City. otra vez, yo con eso, yo Honesto. soy fan del equipo, Legal, independientemente de legal. quién es. El primer jersey que me compré de Oklahoma fue, des- fue el del segundo año de Shea, cuando ganaron creo que 22 juegos. Fue el mismo año Eso es que amor. fue el margen de derrota más grande en la historia de la liga. Otro récord histórico del cual mi equipo forma parte, que Memphis les ganó por 74. Memphis. Era el Grit and Grind, ¿no? Todavía era Grit and No, no, Grind. no. No, No, ya eran los de ya. ya era el Sí. Jamorant, Dylan Brooks, A la bestia, el esos Triple J. vatos. Qué feo, güey. Creo que fue el año cuando ya dijo que estaba bien en el oeste. Creo que fue ese año. Ay, Que fue el como, último año de Jamorant. Sí, creo que fue básicamente. ese. Y si no fue el siguiente, pero sí, o sea, en ese año fue el primer jersey que yo me compré de Oklahoma. Cuando sabía que eran muy malos y veía los juegos. O sea, fui a verlos contra los Clippers. No sé quién era el starting five de ese equipo. Perdieron como por 30. Fue el último juego de la temporada. Ya estaba Josh Giddey en el equipo, pero ya no estaba jugando tampoco. Perdieron como por 30, pero los fui a ver contra los Clippers porque me quedaban cerca. Y, o sea, el highlight de ese juego fue que Eduardo Yáñez estaba en el público. Neta, ese fue el highlight. Legal. 100% un buen highlight. Ahora Pero sí, bueno, entrando un poquito a lo que va. Exactamente, Pablo. Adelante, adelante. sí, digo, ahí Suéltalo. nos dejamos una tarea. Este, aprovechando que ya estamos en las últimas antes del trade deadline, de buscar trades que nos interesaría ver, creemos que pueden pasar o que revolucionarían de repente un equipo. Este, digo, no tienen que ser tres, no sé cuántos he traído, traigo cuatro, pero porque uno es un solo jugador a dos diferentes equipos. Ok. Solamente es por eso, no están tan perfectamente armados los trades, porque ya meterme en el tema de salarios, eso me dio un poquito de flojera, pero más o Que menos suenan esto que puede razonables. ir y venir. Em, si quieres aventarte el primero, tú que traigas, y lo vamos comentando, a ver si alguno trae algo parecido o mínimo el mismo jugador. ¿A quién le dices? A tú, Marín, pensé que había dicho tú. Oh. Ah, no lo tengo específico de jugador por jugador, Ajá, pero puedes decir pero un jugador a cierto equipo y ya vemos que puede.
Siento que este jugador realmente puede llevar a un equipo a ser contendiente o a un contendiente a ser un grandísimo candidato. Es Trey Murphy Trey Murphy. de New Orleans. Sí, sí, Creo que sí. es un jugador, creo que la acaban de extender, pero sigue siendo un salario de una primera extensión, que creo que es de 25. Ajá. Trey Murphy a Detroit creo que los hace indiscutibles Peligrosos. número uno en el este y con muy buena posibilidad de llevárselo simplemente porque creo que no batallarían rumbo a las finales. Creo que para que funcionara tendría que ser por Tobias Harris y un relleno, Creo porque que creo que New Ivy Smith. Orleans no puede aceptar más. porque todavía está Pero en ese Edmonton, ¿no? trade cobra, O sea que ya están cerca del apron. sí, Porque pero siento que todavía Trey Murphy el contrato de los lleva. Tobias, el contrato de Tobias no está tan Eso culero es porque yo lo tengo considerado como, o sea, también tengo a alguien mandándolo a Pistons. No es el mismo, pero también es como considerar Harris, otro vato y algunos pixillos. La ventaja del de Harris es de que le queda Ajá. un solo año y 26 millones, pero al ser dentro del trade deadline, sí tienen que funcionar los salarios. Ujú. Entonces, yo los pocos juegos que he visto de Detroit, no lo he visto tanto como debería, pero lo poco que he visto, Tobias Harris creo que es un jugador muy reemplazable dentro de su sistema. Ujú. Él y Jaden Ivey. Creo que Jaden Ivey, Yo era muy incluso si no fan se de hubiera Jaden. lesionado, hubiera sido el odd man out de este equipo. Siento que no complementa muy bien el core, el starting five que tienen Es que no es catch and shoot. y tendrían que construirle algo a él. Podría entrar como un sexto hombre, quizá en momentos muy específicos, pero siento que su desarrollo como jugador para que realmente pueda ser una pieza importante no va a ser con Detroit. Más si Detroit comienza a tomarse más en serio su rol como un equipo top 3 en el este. Creo que es un, o sea, y sobre todo porque este vato, Trey Murphy, o sea, es el 3D, más D que 3, pero un gran defensivo, un ancla defensiva, este, que realmente no tiene Detroit un tipo, un ala, sobre todo uno un güey de perímetro, que digas, güey, ve y nulifica, porque tengo entendido de lo que he visto, Kate Cunningham es el que más, defiende ese tipo de jugadores. Entonces ya le quitarías todo un chingo de carga defensiva a Kate Cunningham, lo enfocas a la ofensiva. Él es muy buen pasador, creo que tiene creo que es número 2 en asistencias de este año, atrás del loco de Jokic. Pero yo al que tenía considerado, que está viendo rumores muy altos de que pueden tradearlo para ir a Detroit mismamente, era Michael Porter Jr. Michael Don't Swing the Rock Porter Jr. Como un segundo anotador fuerte. No necesita la pelota mucho en las manos, en cuanto la toca la tira a la chingada. Complementar a Duncan Robinson, que realmente pues es un buen catch and shoot, pero decir es mi tirador, Duncan Robinson, pues tampoco está tan peligroso, no suena tan peligroso. Tenía considerado o que fuera Harris, Jarvis Lavert y algún pick, o que fuera Harris, el Sasser, que es el niño nuevo que juega bastante decente, otro batillo de relleno, para que funcionaran los salarios, más o menos. Pero creo que estaría bien interesante ver a Michael Porter Jr. Ya que se volvió potencia ofensiva en Nets, como primera opción realmente, ya probó que puede ser una primera opción, meterlo a un equipo
a otro equipo contendiente que ya supo probarse que puede ser parte clave de un equipo contendiente, meterlo a otro donde puede seguir teniendo el mismo estilo de juego que hace, pero o sea, obviamente mucho mejor que los Nets. Veremos a ver a dónde llega. O sea, a mí se me hace muy interesante verlo en esa posición. Ok. Fíjate que yo uno de los que traía es de aquí de mi equipo local, de los Memphis Grizzlies. Primero pensé solamente en meterlo como ya, por el tema de que se rumora que ya Memphis quiere reestructurar y quiere cambiar su core y todo eso. Y lo pensé de dos maneras. Primero, ya solito, que me gustaría que fuera por, no quiero que sea por un jugador importante, creo que ahorita el tema es recibe lo que puedas. Me gustaría que fuera ya por un grupito o sea, de picks con jugadores como de relleno que pueden ser de Miami, que creo que estaba interesado. Y creo, y este sería un gusto personal, que a lo mejor tendré que involucrar un poquito más de gente, pero me gustaría que lo manden a Golden State para traerse a Jimmy Butler. Yo soy un fan de Jimmy Butler. No te va a costar mucho, pudieras dar Butler y picks por Morant. Al final del día, los Warriors necesitan empezar a tener otro guardia que le ayude a Stephen Curry. El experimento de Podolski no funciona. Spencer no funciona. Funciona para meter triples, no funciona como point guard. Creo que ya necesita ya salirse de Memphis y buscar nuevos aires. A lo mejor Steve Kerr puede darle mentalmente a madurar un poquito. Y pues Jimmy Butler es una navajita Swiss Army que te puede funcionar en cualquier lugar. ¿Por qué no en Memphis? No tenemos nada, no esperamos nada. Tráete algo barato y tráete picks. Y la otra pudiera ser igual, Memphis, pero ya en paquetito, ya Morant y Josh Jackson Jr., que también probablemente ya se puede ir. Y ahí sí te puedes aventar un paquetito mejor, más equipado, por alguien más pesadito. Escenario perfecto, si realmente Gianni se quiere ir, no suena mal que los dos dijeran, pues aviéntame a tus dos mejorcitos, te aviento a Giannis con un rellenito, con su hermano si quieres, y yo creo que Giannis solo, con role players, pudiera hacer cositas. La verdad es que ahorita los que están en Memphis, Aldama, que es el único que me acuerdo ahorita, pues no va a cambiar, o sea, va a cambiar en largo plazo, no va a cambiar ahorita en corto. Y la neta es que el tema de ya Jared Jackson y Yama, pues ya caducó eso, ya es, cambia los otros lados, consigue algo. Son buenos jugadores, no funcionan en tu franquicia, ya ni siquiera quieren estar ahí. A mí, por ejemplo, de lo que dices de ya, por ejemplo, a Golden State, agarrarlo como proyecto no se me hace tan raro, pero no sé. Por ejemplo, para a mí en lo personal, yo sé que eso no es la realidad, pero para mí vale más un Jimmy Butler que un Ja Morant en este momento. O sea, Y Ja Morant probablemente es cierto. te está teniendo pedos en la cancha, está teniendo pedos fuera de la cancha, no está dando resultados de ninguna de las dos. Este, definitivamente necesita irse de ahí. Sí, el Jared Jackson tampoco me gusta ya para nada. O sea, siento que, ¿cómo puede ser un poste que no defiende y que no rebotea y que no tapa y que ya ni siquiera está metiendo puntos tampoco? Nada más Más estorba. respeto para el Defensive Player of the Year. Terrible, terrible. Margasol fue Defensive Player of the Year sin ser All Defensive. Fue third team o second team, ¿no? Y fue el que le Second team. robaron al Ron. No, yo defendía mucho a este Jared Jackson Jr. Ahora que lo dijo como que no, carnal. O sea, yo en mi mente era un Bama, se movía o jugaba como un Bama de Bayo. Y ya lo vi fue como que, carnal, pareces más Anthony Davis lesionado que Bama de Bayo. O sea, Es que sí tuvo una regresión muy intensa los últimos 2 años, yo creo. O sea, ya la verdad y es es muy que triste.
No sé si de repente está queriendo jugar para que lo traden y irse a jugar mejor a otro lado, o qué está pasando con él, pero nomás no. Totalmente de acuerdo. Memphis creo que desde el trade de, ¿cómo se llama? Desmond Bain, Ajá. creo que ya firmó que no va a competir. Yo creo que perdieron, aunque lo odio y me caga, creo que perdieron Eso su es. esencia desde que Dylan Brooks se fue. Yo creo que ya es momento de reconocer a Dylan Brooks como un jugador que eleva el piso de los equipos donde está. Porque Qué se asco. va de Memphis, colapsan. Llega a Houston cuando comienzan su reconstrucción ya con los jugadores nuevos. Comienzan a jugar de mejor manera, lo cambian. Llega a Phoenix, a un Phoenix destrozado. Y Phoenix ahorita está sexto. Que igual no tienes muchas expectativas de ese equipo en postemporada, pero lo que ha hecho y la manera en que lo ha hecho podrá no gustarte como individuo. Creo que ha elevado el piso de los tres equipos en los que ha estado. No sé, siento que no voy a poder decir nunca algo bueno de él, y me parece meramente situacional lo que ha logrado con esos equipos, pero sí, en el caso de Memphis creo que, o sea, su cultura y su intento de ser bad boys y peligrosos, o sea, se murió cuando se fue Dylan Brooks. Terminaron de cementarse como basura cuando se fue Desmond Bain. Que realmente ni siquiera empezó jugando bien mal Desmond Bain la temporada, ¿no? Mejoró y se compuso. Pero me acuerdo que Desmond Bain empezó terrible con el Magic. Ya es que yo lo tenía muy alto para empezar la temporada. Empezaron bien mal, Sí, empezaron a subir poquito a poquito. Y también, digo, ya regresándonos un poquito a los trades. Este, Tú también que ahorita mencionas a Warriors y que yo dije que tenía el mismo jugador para ambos equipos. Precisamente creo que Michael Porter Jr. podría ser algo interesante en los Warriors. O sea, te deshaces Kuminga. del drama de Kuminga al Moses Moody que nunca juega. Puedes Está de titular inclusive, ahorita. ¿eh? Está de titular ahorita Moses Moody. O sea, sí, pero pues es irrelevante en la vida Moses Moody. O Buddy Hill, que también fue un experimento que no funcionó. O sea, te hace de repente 20 puntos, luego te hace 5 6 7 juegos seguidos de 3. No, nomás no. Creo que quitarle esa carga ofensiva a Curry con Michael Porter Jr. le va a servir un chorro. Puedes dejar que Jimmy Butler totalmente diga, no voy a hacer nada más que defender. Y también Draymond Green, no voy a hacer nada más que defender. Y que se dedique Curry y Porter Jr. a bombardear. Splash Brothers. Ajá, a ver qué tanto logra. Creo que es interesante. No sé qué tanto puede llegar una expectativa de realmente serlo contendiente. Creo que se vuelve más peligroso Pistons que Warriors con Michael Porter Jr., pero creo que son dos de las situaciones en las que me gustaría poder verlo. Y además creo que le hablo la ventaja que Kuminga puede explotar su talento porque se me hace que es un jugador muy bueno. O sea, creo que sí. Tiene Y potencial. y por, ajá, y por efecto dominó, Jimmy Butler también mejora porque si ya tienes a dos bombarderos como Michael Porter Jr. y Curry, y le abres el espacio que sea como el Harrison Barnes o el André Iguodala de los primeros años de los Warriors, y Draymond Green regresaría igual por efecto dominó, a ser el Draymond Green de los triples dobles de 10 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, o 10 rebotes, 10 asistencias, 10 robos, porque le quitas la presión a tener que meter puntos. Pues creo que sí, sí Tanto te la compro. Draymond como Butler se pueden volver nada más facilitadores defensivos. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Marín, tu segundo trade como GM. Ah, yo estuve viendo, yo la abordé desde la perspectiva de que me molestaría más como fan de Oklahoma
que pasara. Wemby por Chet. No, eso no me Que molestaría, Jokic, fíjate. que Jokic, que Jokic llegue a San Antonio. Ah, y hasta que hubo el trade por Trey Young, a mí me gustaba la posibilidad de CJ McCollum en Minnesota. Siento que lo que le hacía falta, creo que Minnesota defensivamente ya es muy sólido y creo que podían darse el lujo de reemplazar a un jugador defensivo en pro de uno ofensivo que sea capaz de generar su propio tiro y organizar la ofensiva, porque Mike Conley sus mejores años fueron hace 10 años. Y Rob Dillingham, la No realidad es de funciona. que no ha dado el salto que se esperaba que él diera. Ujú, Podrán argumentar de que no le dieron los minutos, que no lo desarrollaron de buena manera, pero siendo Minnesota un contendiente los últimos 3 años, no te puedes dar ese lujo de intentar desarrollar, tienes que llegar a producir. ujú. Y en ese caso, antes del trade, a mí me gustaba CJ McCollum en Minnesota, pero ahora que ya pues se dio el trade por Trey Young, no estoy del todo seguro a quién realmente podría agarrar Minnesota. Y eso siento que es un problema muy grande para ese equipo que, en mi opinión, empeora increíblemente desde la temporada pasada, nada más por perder a Nickeil Alexander Walker. Pero entonces, Y fue gratis, ¿no? sí, porque creo que le dieron prioridad a Nas Reed. Nas En Reed mi es que Nas Reed es de esos vatos que de repente te revolucionan muy cabrón, pero nunca vas a hacer de que, güey, me voy a solucionar el pedo, ahí vas Nas Reed. Pues no, es un volado a Es, ver qué pasa con Nas Reed. es Perdón, un Bobby Portis. Nas Reed, Reed. Nas Reed. Es un Bobby Portis Jr. por cualquiera. Y por ejemplo, ahí con este mock team draft que traemos, digo, trades, ¿no crees que también ya Morán, como sonaba, pudiera ser una herramienta ofensiva que le cayera muy bien a Thibodeau? De hecho, sí vi ese rumor. El problema es que das. Sí, creo que ahí ya la situación es de, tendrías que desarmar un equipo que siento que está como al mero límite para seguir siendo contendiente como está. Siento que si tuvieras que cambiar unas piezas, no puedes cambiar a Randall, no puedes cambiar a Gobert, no puedes cambiar a Nas Reed ni a Anthony Edwards. Y con lo que te quedas, creo que es pura pedacera que probablemente Memphis no Y estaría dispuesto a Vincenzo, aceptar. No, entonces creo que ahí el tema se convierte más en uno no de, tengo claro. ajá, estarían dispuestos a. Y entonces otro que quizá estaría un poco underrated porque no ha tenido una buena temporada, pero creo que cuando le dieron el balón hizo buenas cosas, Jared McCain de los Sixers, que en este momento no tiene cabida en ese equipo, No, porque Victor Edgecombe le quitó su lugar. tiene que jugar detrás de Edgecombe y de Maxi, que es claramente donde No, ya bueno. pusieron la vista los Sixers para el futuro. Creo que Jared McCain queda fuera y si pueden conseguir cosas por él, creo que más bien Jared McCain podría no ser un jugador caro para Minnesota. Claro que llegaría con la presión de un contendiente, pero Pero creo que la temporada bajo pasada Memphis. hizo buen jale y no va a llegar a ser el foco de la ofensiva. No va a llegar a salvar ese equipo. Creo que puede desempeñar un rol funcional muy bueno de hacer jugar al resto del equipo. Y aparte Minnesota lo va a considerar como el güey que me sobra, porque es el güey que le sobra. Porque el vato empezó la temporada chido, güey. Cuando eran, o sea, eran los tres, empezaron a jugar, ¿no? Los tres guardias tenían esa dinámica de los tres guardias y empezaron a funcionar. Jugó unos juegos en Bid
y claramente ya no podía repartir entre 4 vatos, güey, y el sacrificado obviamente fue Jared McCain, que inclusive creo Ok. que lo aventaron hasta la banca. Este, entonces creo que tienes mucho sentido el tanto en el que pudiera encajar en el papel que quitó Alexander, que dejó Alexander Walker, a lo mejor un poquito menos, o sea, suple defensiva por ofensiva, este, y no va a ser caro, güey. O sea, no necesito dar un Julius Randle. O sea, si me dices, ay, dame a Jared McCain, no, pues dame a Randle. No, pues estás pero si bien parado, o sea, ¿cómo crees que te voy a dar eso? O sea, sí sería, podría ser un DiVincenzo, un Sí. Rob Dillingham y dame a Jared McCain. Y digo, ay, te estoy dando 2 vatos, o sea, ahí te estás yendo de gane. Y pues digo, también, para Minnesota son 2 güeyes que juegan, que no son nada consistentes, pero pueden funcionar en algún otro lado, porque DiVincenzo todavía tiene su pedigrí de se rifó bien cabrón su último año con Nueva York. Sí. Y con Minnesota ha tenido muy buenos juegos, De repente juega pero muy bien, pero no es consistente, digo, es el problema. ajá, creo que si esperas que él sea como tu salvador, creo que hay algo mal con tu equipo. Sí. Pero creo que como un muy buen jugador de rol, como un jugador de rol ha hecho muy buen papel. Y Ujú, sí, creo que un jugador como Jared McCain en su contrato de novato, que podría ser la única cosa por la cual podrían estar un poco renuentes, pero ya ahí en cuanto a salarios, creo que es muy factible y para hacerlo un poco más atractivo, creo que podrían dar un par de picks. Ni siquiera un par, ujú. un pick. Y puede ser ni Siento que se siquiera podría primera hacer, ronda. creo que se podría hacer un ganar, más o menos ganar para los dos. ¿Traes algún pick interesante, Guti? ¿O quieres que diga uno para luego cerrar para no irnos Suel- tan largo? sí, no, suéltalo. Yo creo que con mi Memphis Reveal fue suficiente. ¿Tú, Mari, traes otro interesante? No sé qué tan factible sea, pero creo que Sacramento va a tener un fire sale antes del deadline y Yo digo tanto que Zach ves dos Lavine, propiedades. Exacto. DeMar DeRozan y Malik Monk pueden ser piezas muy interesantes de cambio. Yo tengo 2 iguales que tú. Siento que el problema ahí sería una cuestión de salarios, pero Es que pinche Ya Lavín Morán, tiene un contrato gigante de 47, güey. ya Morán cubre todo. Échamelos Yo, todos aquí a yo Memphis. lo que traía ahí con Zach Lavine, que se necesitaría, hice simulaciones y ese pedo, que se necesitaría un tercer equipo para absorber cosas por tema de salarios justamente. Creo que se me haría bien interesante ver a Zach Lavine irse a los Bucks, a ver qué hace. O sea, es un problema enorme porque necesitaría Bucks recibir nada más Zach Lavine, los Kings recibir de que draft picks y contratos que expiren este año, del tercer equipo, y el tercer equipo recibir un chingo de caca, o sea, de esos de que Connaughton, el blanco Ah, ya. que juega ese vato, el Pat Connaughton, este, jugadores de ese tipo, güey, que para dompear, pero pero Pat ya no me está ni interesaría ver, con, ¿eh? Pat ya está con Charlotte, ¿no? Ah, la madre, güey. No, pues sí, pero tendría que ser otro, o sea, ese tipo de jugador, pues, Sí, sí, sí. De de los de rellenito, rol sí. de el 8 el 9. O sea, no, ahorita la verdad es que no, ya no me sé bien el salario, pero no tendría que ser un Kuzma, por ejemplo, Ajá. o un Bobby Portis, o un jugador más importantito. El Entonces creo Tanasis. que, y ver ese, no, dije de rol, no un MVP, por favor. Creo que sería interesante ver, pues, el poder atlético
y ofensivo que tendrían con Zach LaVine y Giannis. También en ese fire sale, yo creo que Malik Monk también es una probabilidad de que se vaya, pero que siento que ese va a ser el menos impactante en algún otro lado. Pero yo creo que este sí cambiaría un putazo el panorama de un equipo. Yo creo que Donatas Sabonis se puede ir a Warriors y cambiar bien cabrón ese equipo, güey. Sí, así los haces contendientes. Fácil. Porque, o sea, el hecho de que Donatas ya no tiene que ser. Bueno, es que también el Sacramento tenía un pedo bien denso de, güey, nadie sabe quién es el primero, el número uno ahí. Nadie es consistente, nadie cierra los juegos, nadie es güey, estoy aburrido, toma, dásela a este güey que la le meta. Creo que el poder en la pintura que tiene Sabonis potencial puede que generar un impacto en Warriors que me gustaría ver. Obviamente no voy a decir si llega a Warriors quedan campeones, por supuesto que no, pero me gustaría ver un Warriors con un regresar el Con que un van big Looney que man. perdieron. Sí. Sí, creo que se volverían un equipo con un potencial hiperofensivo Ajá, que sacaría los juegos a base de vamos a anotar 140 y 40 otros. puntos más que tú, Sí, porque pero puede la que les anoten defensa también, 150. la defensa sufriría, porque Donatas también es un malísimo rim protector, pero a la ofensiva tener a Curry, a Sabonis, a Butler y pues, o sea, Sabonis, Butler y Draymond Green como facilitadores, Curry anotador y cualquier otro acto que pueda encenderse en ese día. O si llegan tanto, bueno, es que no, porque no podían llegar los dos, porque como quiera tendrías que dar a Kuminga, Body Hill y Pix, a menos de que el Podziemski se vuelva otra vez Dios. Pero sí, ese Oye, Fire Sale de Sacramento creo que tiene gran potencial de mejorar varios equipos, güey. pero Sabonis no era buen defensa. Yo tenía mi idea. O sea, sé que es líder reboteador siempre, pero Es que no. no es rim protector. Ok, 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 ok. A lo mejor 1-1 en el poste, postista fuerte, y no te lo pendejeas. Pero no es un rim protector. Ok, O sea, no es un ok, ok. güey que te va a alterar los ¿Qué te... tiros. Exacto. Ajá, no es un güey que te va a dar miedo meterte a la pintura porque está ahí él. Ese es el problema con Sabonis. Cierto, cierto. Ya vi que está chaparro comparado con lo que estamos acostumbrados. Y no es Ya, atlético. Ajá. sí. Ok, ok. Me agrada. Fíjate que me agrada ese. No había pensado en Sacramento. La verdad es que yo sí creo, igual, yo la verdad es que estoy rezando porque se deshagan de todo Memphis y traigan jugadores buenos. O sea, quiero tener motivos para hacerme fan de los Grizzlies. Que se vuelva bueno el rumor de Rich Paul y cambien a Austin Reeves por Triple J, güey. Para que llores, güey. Sería un terrible trade. O sea, se me hace una de las ideas Se- más pendejas que he tenido Rich Paul. sería un sería un terrible trade. Yo sería la primera persona en comprar el jersey de Austin Reeves en Memphis, la neta. Yo sí, Austin Reeves es mi gallo. Yo confío ciegamente en ese hombrecito blanco, entonces yo sería el hombre más feliz del mundo si lo tengo cerca. ¿Eres más fan Fan de Lakers o de Memphis? Lakers toda la vida. Memphis circunstancialmente porque estoy acá, pero yo he sido Laker desde el 2000 yo creo, desde que empezó el three-peat. Yo soy Kobe Lover, odio a LeBron James. No, nada más le doy gracias porque nos dio el campeonato del empate a Boston, pero no ha hecho nada más. Espero que Luca me regale al menos el del empate otra vez y el de la ventaja. Mínimo, por Pronto, favor. pronto. Todos los días le rezo. En cuanto traden el LeBron y consigan algo. LeBron por Zach LaVine.
Mira, a estas alturas, LeBron por una copiadora como Kyle Korver, o sea, la neta es que no veo qué equipo estaría dispuesto a tradear Por más LeBron. que un role player. Ajá, por LeBron, o sea, ya un mercado muy bajo para generar Siempre ventas. existe un Hornets, güey. Yo creo que Eh, LeBron le proponen el cambio y se retira. sí, 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 100%. Yo estoy seguro que si no le ofrecen que se quede y que tenga la oportunidad de jugar con Bryce, va a decir como que, cambié de opinión, me retiro. Nada A más que Bryce por todavía le su falta un ego, putazo, ¿no? y no, le Creo que falta un 2 año, años, ¿no? ya está jugando su temporada rookie en Arizona. Este año es su temporada rookie con Arizona. Entonces, según yo, después hay one and done y en la Pero ni de siguiente, pedo lo draftean, güey. si draftearon a Sabes que lo Bronny, mismo dijeron de Bronny. Pero Bronito ya tenía. La neta es que yo no le veo nada malo a Bron. Simplemente, yo güey, es tampoco, un pick 55, güey. Así es. A Bronny lo pesado es el apellido. Ujú. O sea, es un buen jugador de rol en cualquier equipo. Pero, pero punto. Bronny no era mejor digo, Bryce no es mejor que Bronny, Bryce creció más, güey. Punto. pero no fue más habilidoso, era más fue más alto. Porque Ah, justamente sí, de acabo de acuerdo. ver que jugó Arizona y el vato no jugó. Bronny hubiera Literal el sido sábado, mejor en USC si no hubiera tenido el pedo del corazón. agri 100%. Pero bueno, antes de que estemos aquí 2 horas y media, ya me mentalicé a escuchar tremenda tontería que vamos a escuchar. Pero antes de terminar nuestro episodio de hoy, del regreso de Hot Takes and Ice Packs, pues ahí están nuestras redes sociales si quieren ir a discutirnos, denos like, compártanos, pongan comentarios, pongan chingos de comentarios y ahí yo voy a tratar de contestarles todo al gusto también. Tírenle caca al marín. Este, Próximamente en Spotify, Hot Takes and Ice Packs para que lo puedan ver, escuchar en el carro, que me lo han pedido varias veces. No lo había hecho, ya me estoy poniendo a hacerlo. Y pues nuestra gran tradición, nuestro hot take buzzer beater de Marín para cerrar el episodio. Pues mi hot take y muy hot take es de la ventana de MVP de Luca, a menos que sea por lesiones, ya se cerró. Acaba el episodio. no hay nada más que decir. Con eso nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos.